Si tienen alguna pregunta, me van preparando, si no, yo sigo y avanzo. ¿Les parece que se va entendiendo? ¿Les parece que a los que no vinieron a las clases les va a servir la clase grabada? Porque tiene mucha referencia a lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Sí, ya les dije que ahora cuando termina la clase, pero apenas termina la clase, o subo el Power o se lo mando a Victoria para que lo suba. No, yo creo que sí que lo puedo subir. Porque les dije que tenía alguna referencia, alguna cuestión así que está relacionada o que no está en el Power. Voy a poner la pantalla mientras tanto. Pero me sale. Bien. Bien. Habíamos quedado con el tema del auditorio, que para que se produzca la comunidad efectiva de personas teníamos que lograr cumplir algunas condiciones. La existencia de un lenguaje común, una técnica que permita la comunicación con todas las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con todas las dimensiones del lenguaje, ¿sí? La semántica, la sintáctica y la pragmática. Atribuir un valor de adhesión del interlocutor, es decir, que el interlocutor esté dispuesto, es decir, el orador tiene que interesarse por el interlocutor. Les daba el ejemplo de una clase, si se ponen a dibujar, a escribir o a chatear, preguntarle si no están entendiendo, si es muy aburrido, es decir, de alguna forma, porque el interlocutor tiene que estar en comunicación con el comunicador, con el que está argumentando. Y aceptar el interés del interlocutor, que significa precisamente admitir sus puntos de vista. Justo cuando se cortó les estaba diciendo, nosotros, si bien nos estamos presentes, ustedes son el auditorio, y nosotros tenemos una forma de tener en cuenta el interés del interlocutor a través del chat en el que les estoy preguntando, les estoy pidiendo, les pregunto, ¿de acuerdo? Que ya les expliqué, cuando les digo de acuerdo, no significa que ustedes tengan que estar de acuerdo conmigo, sino que significa que me tienen que decir en qué no están de acuerdo para que podamos iniciar un debate o iniciar un intercambio para ver qué es lo que estamos diciendo o si lo estamos entendiendo. Si estamos hablando de lo mismo, estamos en la misma dimensión. Y entonces Perelman y Olbrecht y Teca, que son Olbrecht y Teca, quienes fueron los que se ocuparon de este tema, dijeron que la cuestión radica en identificar el auditorio. Y dicen que el auditorio es el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere influir con su argumentación. Cada orador piensa de forma más o menos consciente en aquellos a los que intenta persuadir y constituyen el auditorio al que se dirigen sus discursos. Ven que, en cierta manera, esta definición toma en cuenta aquellas condiciones que estaban refiriendo en el punto anterior. Pero, y entonces te dan algunas características que tiene que tener el buen orador o que tiene que tener presente el buen orador.
es tener en cuenta que el auditorio no es homogéneo, ¿sí? Que hay diferentes personas, que hay algunos que tienen una formación. Yo, por ejemplo, estoy hablando con alumnos de primer año de abogacía, sin embargo, hay diferente conformación, que tienen que ver con su carácter, que tiene que ver, hay algunos que son más vivaces, otros que preguntan, que no tienen problema en hacer preguntas por el chat, y hay otros que son más tímidos, que les cuesta hacer preguntas, por las relaciones, por el hecho de que alguno ya cursó otra carrera universitaria, o porque ya cursó otra carrera parecida, hay otros que vienen directamente del secundario, hay algún secundario que tiene filosofía y entonces tienen idea de lo que estamos hablando. Es decir, tengo que, o cuando me dirijo a este auditorio que es esta clase, tengo que tener en cuenta para presentar lo que estoy diciendo o en mi discurso, que hay distintos, que no es homogéneo, que no son, todas las personas son iguales, ¿sí? Entonces, tengo que ir cambiando los argumentos, diferenciando, para que me vayan comprendiendo, vayan siguiendo lo que estoy diciendo cada una de las personas que conforman este auditorio, ¿sí? Por eso dice, el buen orador se caracteriza por el arte de tener en cuenta el auditorio heterogéneo, personas diferenciadas entre sí por su carácter, relaciones, funciones. Entonces debe realizar múltiples y diferenciados argumentos para conquistar los diversos miembros del auditorio, ¿sí? Y además, también tiene que conocer los medios susceptibles de influir en él, su condicionamiento. Es decir, la adaptación del orador al auditorio debe adaptarse por los argumentos apropiados, pero también tiene que adaptarse por conocer su condicionamiento, es decir, cuáles elementos, por ejemplo, elevar el tono de voz, por ejemplo, poner un PowerPoint, cuáles otros elementos externos van a hacer que este auditorio se condicione, este auditorio, para que se inserte o para que acepte esto que estoy diciendo, para que acepte estos argumentos. Puede tener que ver con música, que puede tener que ver con la luz, atenuar la luz o poner más luz, es decir, distintos elementos que van a ir moldeando al auditorio. Y también lo que tiene que tener, o sea, lo que esta heterogeneidad del auditorio, ¿sí?, lleva a que hablen de un auditorio universal. Es decir, ¿cómo hago para que esta cantidad de gente a la que está dirigida o esta heterogeneidad de personas a la que está dirigida este discurso que estoy haciendo, puedo hacer o puedo concebirlo como un auditorio universal, como unanimidad, porque de última lo que se pretende es la unanimidad de las percepciones o de la persuasión o de la convicción que estoy tratando de lograr con este argumento. Y Atienza dice que, o sea, elaboró los caracteres que para ver el Manititeca tiene el auditorio universal. Es un concepto límite en el sentido de que la argumentación ante el auditorio universal es la norma de la argumentación objetiva. Es decir, no puedo hacer discursos particulares para cada uno de ustedes que están presentes, sino que tengo que lograr esa argumentación objetiva, es decir, un tipo de argumentación, un tipo de discurso que sea el que llega a la unanimidad o que llega a la mayoría, ¿sí? Y que el más parecido es el que caracteriza a la argumentación filosófica, ¿sí? También que el auditorio universal no es un concepto empírico, no es un concepto de la experiencia, ¿sí? No es una cuestión de hecho, sino es una cuestión de derecho, es el que está ahí presente.
El auditorio universal es ideal en el sentido de que está formado por todos los seres de razón, pero por otro lado es una construcción del orador, porque si bien yo pretendo dirigirme a una universalidad, es decir, no solo a ustedes, sino porque la clase va a estar grabada y va a trascender y va a estar dirigida a más gente, ¿sí? Entonces, más allá de la construcción, más allá de los que están presentes en este momento, y yo pueda distinguir por el tipo de preguntas que me hacen la heterogeneidad que está presente, yo me hago una construcción de a quién está dirigido mi discurso, porque pretendo que llegue más allá, ¿sí? No es una entidad objetiva, ¿sí? Y esto significa que los diversos oradores construyen diversos auditorios universales, ¿sí? Y que en el mismo auditorio universal, en un mismo orador cambia, porque tengo que ir cambiando o ir repensando en las particularidades que se me van presentando a partir de las preguntas o a partir de los intercambios que voy sufriendo. Es decir, que el auditorio universal es una entidad que es la que construye el orador para poder armar su discurso. Pero esa entidad no es fija, ¿sí? Sino que va a ir cambiando a medida que el propio orador va cambiando, que va recibiendo las percepciones del auditorio. Volviendo al tema de este tema que para mí hay que cambiarlo, ahora que lo veo, vamos a tener que cambiarlo de orden, porque este tema de la falacia va mejor con el tema que estábamos viendo antes, que tiene que ver con los tipos de argumentos. Porque las falacias son un tipo de argumentos inválidos, ¿sí? Pero que tienen la apariencia de válidos. Piensen ustedes en el lenguaje ordinario, o en la comunicación cotidiana, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos que algo es falaz o que algo es una falacia? Por eso recurro, antes de hablar de lo que es una falacia en la lógica formal, vamos a recurrir al diccionario de la Real Academia Española para que nos diga, o para que tengamos en cuenta de qué se habla con algo. Cuando algo es falaz, es embustero, falso, dice el diccionario en una segunda acepción, que halaga y atrae con falsas apariencias. Y da dos ejemplos: falaz mansedumbre, falaces obsequios. Pero también una falacia, o buscando el significado de falacia, es engaño, fraude o mentira que se intenta dañar a alguien. Es el hábito de emplear falsedades en daño ajeno. Por eso que prima facie, o como una primera idea, las falacias son argumentos que parecen razonables o convincentes, pero vienen acompañados de un halo de validez, es decir, que parecen que son válidos porque están estructurados de alguna manera, de forma que parecen válidos, pero por eso tienen apariencia de validez y a veces es difícil detectar el engaño. El libro que les recomiendo para ver este tema, quien quiera profundizar, que es un libro de Luis Vega Reñón, que se llama La fauna de las falacias. Yo les voy a poner el link donde lo pueden encontrar. Les recomiendo la lectura de 2 capítulos. Es para profundizar el tema, los 2 primeros capítulos. Si los quieren leer entero, mejor si les interesa el tema. Y ahí Vega Reñón dice que en el uso cotidiano falaz y falacia tienen un significado crítico o peyorativo, ¿sí? Insisten en que la idea de falacia es algo que se incurre o que se comete, un engaño, algo censurable, hecho por alguien con la intención de engañar. Es decir, que principalmente, y es como lo presenta el diccionario de la Real Academia Española, que la falacia tiene algún grado de intensidad. Es por eso que tenemos que, en el proceso de argumentación, tenemos que ver las distintas situaciones que se pueden presentar. Hay distintos errores, distintos tipos de errores. La falsedad, en sentido subjetivo, es decir, la falta de veracidad
pues lo que uno dice no se ajusta a lo que el otro cree, y en sentido objetivo, la falta de verdad en la que uno dice con referencia a algo que no se ajusta a la realidad, ¿sí? Lo subjetivo es lo que tiene que ver con uno, ¿sí? Y lo objetivo tiene que ver con algo que está por fuera de uno, es decir, que lo puede contrastar con la realidad. Recuerden, se dice de la falacia, que es el tipo de argumento a los que recurren los que quieren imponer sus argumentos independientemente del grado de verdad. ¿Se acuerdan que eso era lo que le decían, o la crítica que le hacía Platón, o Platón y sus seguidores a los sofistas, ¿sí? Porque pretendían persuadir, imponer sus argumentos con éxito, enseñaban cómo imponer los argumentos con éxito independiente de la verdad. Y por eso ellos decían que Platón decía que los sofistas no hacían filosofía porque la filosofía es la búsqueda de la verdad. Lo que nos trae Vega Reñón, de las distintas formas en que se puede incurrir en una mala argumentación o en algún tipo de falacia, se pueden dar distintas situaciones. Las malas situaciones pueden deberse a distintas circunstancias. Fíjense, acá Vega Reñón hace una clasificación. Acuérdense que las clasificaciones son arbitrarias. Cada uno clasifica como entiende que le va a servir esa clasificación. Y entonces tiene que explicar cuáles son las cuestiones por las o las distinciones que hace. Entonces él dice que las argumentaciones pueden darse casos de mal proceder, pueden darse errores, inferenciales, errores en la inferencia o en el razonamiento, y la comisión de falacias propiamente dichas, ¿sí? Los casos de mal proceder son distintas situaciones. No argumentar, es decir, no continuar. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, no entiendo, no argumento y continúo con mi oratoria, ¿sí? Y no tengo en cuenta el interlocutor. No respondo, sigo con mi argumento. Argüir, ¿sí? Importunar, interferir cuando no es pertinente, es decir, el molesto, el que interfiere muchas veces se da en los debates, ¿sí? Que uno está presentando un debate y alguien que no está de acuerdo interrumpe, hace acotaciones, ¿sí? Cuando no es pertinente, entonces distrae de la argumentación. Y otro tipo de maniobras o movimientos ilícitos, no en el sentido de ilícitos de la ley, sino ilícitos en el correcto proceder argumentativo, es decir, dilación, distracción, ocultar el punto de interés de la cuestión, ¿sí? Ir por la tangente, como se dice. Los errores inferenciales son los errores o faltas en el razonamiento, ¿sí? Casos de incoherencia o casos de acrasia, es decir, de mal proceder o de error en el procedimiento. Eso es una acrasia. Y la comisión de falacias propiamente dicha puede ser inadvertida o paralogismo, es decir, los razonamientos que no siguen o que tienen errores de inferencia, o sea, errores de procedimiento en el razonamiento, y las comisiones de falacias deliberadas son los sofismas. Los paralogismos son inadvertidos porque son errores que uno tiene, puede ser errores de interpretación, y deliberada es porque uno incurre en ese error a propósito, para hacer caer mal. Vamos a ver con las clasificaciones de las falacias, algunas formas de falacias que se presentan, que no puse los errores de las falacias, pero se los voy a ir enumerando a los más importantes que presentamos nosotros. Clasificaciones de falacia hay
muchísimas, hay muchísimas. Nosotros tomamos algunas de las que son más comunes y una organización de las más comunes para que ustedes las tengan y puedan advertir. Se llaman falacias de relevancias las que son irrelevantes, es decir, no tienen importancia determinante en la conclusión, aunque lo parezcan. Están, y son varias situaciones que se dan y que son muy conocidas y probablemente por ahí las escucharon o las van a escuchar. Las falacias que apelan a la emoción o las que se llaman ad populum, ¿sí? Tienen que ver, recurre a la emoción de la audiencia, o también se llaman ad populum porque tienen en cuenta como la generalidad, es lo que quiere, se llama ad populum porque es lo que quiere el pueblo, ¿sí? Entonces, el más típico ejemplo es decir, no es porque lo diga yo, es porque lo dice todo el mundo. Ustedes ven ahí que en este tipo de argumentos no hay una razón o una justificación, sino que lo que se está haciendo es tirar la pelota para otro lado y decir es lo que quieren los otros o es lo que se quiere. No es una verdadera razón o justificación. Por ejemplo, decir en la mayoría de los países desarrollados se acepta, entonces si queremos ser desarrollados tenemos que aceptarlo. No es una razón decir si medida política, por ejemplo, nos va a servir o no a nosotros como comunidad, sino que estamos diciendo es lo que le sirve a los otros, nos puede servir a nosotros, ¿sí? O por ejemplo, una forma que adquiere el argumento ad populum es ad misericordia, apelar a la misericordia. Decir, bueno, nosotros los argentinos somos un pueblo piadoso que tenemos en consideración a las demás, por eso no dudamos que los vamos a aceptar que hayan cometido este error. Y no estamos teniendo, si este error no es una falta legal, por ejemplo, y tiene que ser sancionado debidamente. Otro tipo u otra forma de falacia es la que se llama la pista falsa. Es distraer con una pista que no corresponde o no corresponde al tema del debate. Es cuando se dice perder el norte. Muy usado en la publicidad, por ejemplo. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo de las publicidades de bebidas alcohólicas o las típicas publicidades de cigarrillo, es decir, están vendiendo algo que es pernicioso para la salud, pero distraen a la gente diciendo que esto te da placer o que es para los momentos de placer y demás. Es decir, sin tener en cuenta el punto de acción. También le doy el ejemplo de una empresa que quiere cotizar en bolsa, en vez de decir si esa acción está cotizando bien o mal en el mercado, y si está cotizando bien en el mercado van a tener una ganancia, dicen, no, porque las aspiradoras que nosotros vendemos son las mejores del mundo. Y están ocultando a lo mejor que están teniendo una pérdida incalculable y que comprar esas acciones va a ser un mal negocio. Otra forma de pista falsa es lo que se llama el hombre de paja, ¿sí? Acá la distracción está puesta en cambiar las personas o las partes que forman parte de esta discusión, poniendo el espantapájaro, por eso se llama el hombre de paja. Le ponemos a los pajaritos un espantapájaro para que crean que acá hay un hombre de verdad, cuando en realidad no lo hay. Por ejemplo, si estamos debatiendo sobre una política para la niñez, en vez de tratar precisamente la política para la niñez, lo que podría beneficiar a los niños, hacemos hincapié en el funcionario que presentó este proyecto. Hacemos hincapié en una persona y distraemos sobre aquello que queremos presentar como política pública. Otro tipo de, o sea, en todos estos casos se llaman de irrelevancia porque donde nosotros estamos centrando el interés no es en lo que estamos discutiendo, no es en el fondo de la cuestión, sino en otras cuestiones adicionales que están por fuera de eso. Apelar a la fuerza es otra forma, directamente recurro a la fuerza, sea física, sea moral, es decir, amenazas.
Por ejemplo, el típico, viste, acá se hace lo que yo digo porque soy el que traigo la plata. Eso es una forma de apelación a la fuerza. Si no hacen lo que yo digo, no va a haber más recursos económicos. El argumento ad hominem, ¿sí? El argumento contra la persona, es decir, no es atacar a la persona que está realizando el argumento en vez de atacar el argumento mismo. Y un ejemplo que se los puse porque es característico en los debates o en las charlas de café. ¿Qué vas a ver de fútbol si es de Boca? ¿Qué vas a ver de fútbol si es de River? Es decir, se discute, o sea, se rechazan los argumentos no por el contenido del argumento mismo, sino por los sentimientos, por los pareceres o por las posiciones políticas de la persona que está sosteniendo el argumento. ¿Sí? Y por último, hay más, le digo que hay más, pero pusimos las más importantes. La conclusión irrelevante, se llama la ignoratio elenchi, también denominaba prueba errada o refutación errada. La prueba, ¿sí? O la conclusión es una proposición diferente a la que estaba dirigido el argumento. ¿Se acuerdan cuando yo les dije uno de los errores que se podían cometer en la forma del razonamiento? Le dije que la conclusión, no, el silogismo debe estar siempre operar en base a los tres elementos, ¿sí? Las dos premisas y la conclusión. Si la conclusión no está contenida en las premisas, es la conclusión irrelevante, porque no tiene en cuenta las premisas en las que estaban presentes. Y acá es muy característico que se utilice la expresión non sequitur, no se sigue. De estas dos premisas no se sigue la conclusión que usted me está diciendo. Esto van a ver muchísimo en argumentos jurídicos que se diga esto, non sequitur. Lo que usted está diciendo, abogado, lo que está diciendo el señor juez, de estas premisas que presentan, no se sigue la conclusión que usted está extrayendo. Por ejemplo, si en un caso de una protesta, en vez de, o en una protesta, por ejemplo, en un caso de una huelga, en vez de atacar los argumentos de la huelga, de si es justa o es injusta la huelga, si tienen razón o no tienen razón los que están haciendo la huelga, decir que la huelga no corresponde porque es violenta o porque hay violencia. Son dos cosas diferentes lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la violencia de la huelga, hablemos de la violencia de la huelga. Pero no vamos a hablar de la justicia o injusticia de la huelga diciendo que es violenta. ¿Se entiende? Otro tipo de falacias son las que se llaman de inducción deficientes. Las premisas en las que se sostiene la conclusión son débiles o son ineficaces para arribar a esa conclusión. ¿Sí? Y tiene distintas formas. Ad ignorantiam, o el argumento de la ignorancia, es defender una proposición argumentando la incapacidad del que sostiene el argumento para aportar otro tipo de pruebas en contrario. Recurrir que alguien no tiene legitimidad para reclamar en la autoridad del tema. Por ejemplo, decir usted no puede opinar sobre la fecha del examen porque es alumno y no saben. ¿Sí? Esa es un argumento de la ignorancia, es decir, usted no sabe porque es alumno, y no tener en cuenta que precisamente los argumentos que están presentando es que, o no hablar sobre los argumentos que están presentando, que es que se superpone con la fecha de otra materia. ¿Se entiende? Uy, me estoy quedando sin tiempo, ¿seguimos? Falta poquito, ¿eh? Bien, vamos a seguir. Entonces les decía, cuando se corte, 2 o 3 minutitos y seguimos.
El argumento de ignorancia es inducción deficiente o premisa deficiente porque ponemos en la premisa que el que argumenta no sabe, ¿sí? Y les daba el ejemplo de decir que el alumno no puede opinar, o decir, por ejemplo, en un debate en el consejo directivo de la facultad, en que el claustro estudiantil está diciendo que, o está debatiendo sobre el plan de estudio de una carrera, es decir, no, ustedes no pueden opinar porque no son abogados, tienen que ser abogados para opinar sobre el plan de estudio, en vez de atacar la razonabilidad o irrazonabilidad de las propuestas que están haciendo. La otra forma es, la opuesta a esta, es en la apelación inapropiada a la autoridad, que se dice ad verecundiam. ¿Sí? En este caso es lo que se llama la verdad por autoridad. No lo discutimos porque el que lo dice es el que sabe, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes se digan, no le vamos a discutir al profesor porque sabe, y a lo mejor el profesor está diciendo algo erróneo. Hay veces que la verdad por autoridad, vamos a ver que es necesaria. Por ejemplo, cuando le transmitimos o dejamos en manos de un perito que diga tal o cual cosa, ¿sí? Pero porque suponemos que el perito, que es un especialista, le dejamos que el perito diga cuál fue la mecánica del accidente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ha demostrado que es quien puede decir acerca de la verdad de esas, o quien tiene autoridad para responder sobre esas cosas. El tema, por eso se llama apelación inapropiada de la autoridad. El tema es cuando se recurre a la autoridad sin discutir la razonabilidad de los argumentos, sino al dejarlos en manos de que los diga otra. Porque vamos a ver que en un proceso judicial se deja en manos de los peritos, pero después se puede opinar acerca de lo que dijo el perito, sobre la razonabilidad de lo que dijo el perito. Otra forma es la causa falsa, ¿sí? Presuponer que hay una relación causal entre un hecho y otro cuando en realidad no existe. Por ejemplo, este es un ejemplo característico. Cuando yo pongo el ejemplo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando se decía que la interrupción voluntaria del embarazo iba, si se aprueba esta ley, va a haber, las mujeres van a ir masivamente a practicarse abortos. Lo mismo se decía con la ley de divorcio. Si se acepta la ley en el año 87 cuando se aprobó, y cuando, aún antes, cuando se otorgó cuando se otorgó la inconstitucionalidad de los artículos de la ley 2393 que impedían el divorcio vincular. No, porque si se aprueba el divorcio, va a ir masivamente la gente a divorciarse. Y la verdad es que algunos que lo necesitan se divorcian y otros no. Eso es la causa falsa, que la causa de la ley va a ser la consecuencia, la mayor cantidad de abortos, y no que la causa sea la real de los divorcios. Y la generalización precipitada es cuando se pasa de menor a mayor sin tomar en cuenta todos los elementos. Y precipitadamente, si es verdad que se pueden dar esas particularidades en la generalidad. Por ejemplo, adjudicar a todos los miembros de una clase características concomitantes, es decir, características particulares que no se corresponden a los casos individuales. Les doy el ejemplo que ya les dije hoy. Si Juan es abogado y sabe de memoria la Constitución, Lola es abogada y sabe de memoria la Constitución. Ergo, todos los abogados saben de memoria la Constitución. Y la verdad es que saber de memoria la Constitución no es una característica definitoria de la clase, sino que es una característica concomitante, es decir, que no necesariamente se va a repetir esa característica. Por eso es una generalización precipitada. La falacia de presuposición, cuando se asume demasiado de las premisas, es decir,
la conclusión depende de cosas que no están dichas en la premisa o que la premisa no las abarca en su totalidad. ¿Sí? La forma que puede asumir, que es el de accidente, pregunta compleja, petición de principio. La de accidente es otra forma de, son generalizaciones verdaderas, pero que no pueden determinarse a un caso determinado, o que no pueden determinarse a una subcategoría de casos. Por ejemplo, si se asume una regla con carácter universal sin tener en cuenta las excepciones. Por ejemplo, la medida de salir del aislamiento social preventivo es en una reunión de hasta 10 personas observando las medidas de seguridad. Entonces, se pueden permitir todo tipo de reuniones. O la salida del aislamiento social preventivo, hasta 10 personas observando las medidas de seguridad. Entonces, jugar un partido de fútbol de 5, o sea, un partido de fútbol 5 implica 10 personas, entonces lo puedo admitir. Y no es una generalización aceptada porque no tiene en cuenta las cuestiones accidentales que se producen en esa reunión de 10 personas, que puede haber algún tipo de contacto personal. Aunque tengan las precauciones necesarias, puede haber algún tipo de contacto personal. La pregunta compleja, ¿sí? O plorum interrogationum, tiene que ver con las falacias de hacer muchas preguntas y el hecho de responder a la primera parte de la pregunta lleva a aceptar las otras preguntas que están concluidas en la misma pregunta. Por eso se llama de plurium interrogationum. Hay muchas preguntas. Solo esperamos la respuesta de la primera, o la primera está elaborada, o hay una que está elaborada de tal forma que es la que va a considerar más importante responder, pero al responder esa, se están respondiendo o se están admitiendo los otros términos contenidos en la respuesta. Y el ejemplo que hago, por ejemplo, si usted es un cristiano ferviente, ¿no sintió remordimiento al esconder el botín de robo en sus compañeros aquí acusados? Entonces, es llevar a admitir que es un cristiano ferviente, lleva a admitir que sintió remordimiento, que escondió el botín y que los acusados son sus compañeros. ¿Sí? En realidad, tendrían que haber sido 3 preguntas. ¿Usted es un cristiano? Si queremos tener la respuesta, una respuesta veraz. Si no estamos envolviendo, por ejemplo, si fuera un testigo, en este caso un acusado porque también robó, no lo estamos queriendo envolver, le vamos a decir, ¿usted es un ferviente cristiano? ¿Sintió remordimiento? No, sintió remordimiento tenía que ser. ¿Escondió el botín? ¿Sí? Porque si sintió remordimiento, al contestar que sintió remordimiento, está admitiendo las otras partes de la respuesta. Y la petición de principio es el error o la falacia de asumir la verdad de lo que uno intenta probar. Es decir, admitir como verdadero antes que se haya efectivamente probado que es verdadero. Muchas veces la petición de principio se utiliza en la ciencia para poder demostrar alguna otra cuestión y son los llamados axiomas. Y van a escuchar decir, que se me está terminando, pero vamos a alcanzar, van a escuchar muchas veces decir, en una demostración científica, voy a hacer una petición de principios y vamos a tener que considerar como verdadero este término para poder continuar con esta argumentación. ¿Sí? A la petición de principios significa admitir como verdadero algo que aún no ha sido probado que es verdadero.